Cuali Tonali, gracias a todos los que se despertaron tan tempranito, ¿no? Que pusieron su reloj despertador, ¿no? Muchas gracias, se siente bonito que hayan puesto su reloj despertador. Y entonces hoy entonces estamos en el mismo escenario. Entonces, el escenario era punto uno, tuvimos una clase de teoría, ¿no? Donde platicábamos de las curas de supervivencia, después lo hicimos en el SPSS y ahorita vamos a ver cómo se ve ya en un artículo como tal. Y entonces, sé que este artículo tiene algunos sesgos, pero lo que me gustaría mucho es que intentáramos enfocarnos lo más que se pueda a las curvas de normalidad. Entiendo que tiene muchos sesgos metodológicos, pero intentemos enfocar que nuestro punto sea estas curvas de supervivencia. ¿Sí, Juan Pablo? Ok, ok, doctor. Pues bueno, nada más como para empezar, el título del artículo era este de CA125, los niveles de CA125 como indicador pronóstico en cáncer de ovario epitelial tipo 1, tipo 2. Y ya, que desde ahí tuvimos y había duda en esta parte de que pronóstico, qué nos iban a decir o qué nos iban a contar. ¿Y tú qué entiendes por pronóstico, estimada Shelja? Antes de seguir. Pues los eventos que pueden pasar a futuro dentro de un espectro de la enfermedad, en este caso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces ya estoy enfermo, ¿y qué me va a pasar? ¿No? ¿Y qué es cuál va a ser la historia que me va a pasar, ¿no? En adelante, ¿no? ¿Y tú qué entiendes por pronóstico, Omarcito? Pues lo que es que va a sonar como que redundante, pero sí, es justamente lo que va a pasar después de que le den el tratamiento, ¿no? ¿Cuál va a Ok, ser el futuro que van a llevar los pacientes? ok. Y eso es diferente a factor de riesgo, ¿no? Entonces, un factor de riesgo es completamente distinto. Un factor de riesgo, ¿qué sería, Juan Pablo? Para ti. Lo que tienen y lo que llega a presentar el paciente para presentar el desenlace, algo relacionado al desenlace. Me suena igual. Yo fíjate que creo que el factor de riesgo, bueno, no sé tú qué opinas, gatito, Él pero dice el que factor de riesgo es hacia la enfermedad. Pues estoy sano y cuáles son los factores que me llevan a una enfermedad. Y el factor pronóstico es qué factores me llevan ya enfermo, donde el estado basal es el enfermo, y termino yo en otra cosa. Entonces, aquí me parece que la palabra pronóstico se aplica perfectamente bien porque son pacientes que están Enfermos. enfermos de cáncer epitelial y señoras que lamentablemente tienen cáncer epitelial y vamos a ver cómo les va, ¿no? ¿Sí? Ok. y le sigo JP. Sí, si quieres. Ah, Hola, bueno, nada Sandy. más, ¿Ya estás lista, Sandy? ¿Ya? Bien, buenísimo. Sale. Vamos aquí. ¿te puedes regresar a la del título, JP? Ahí está. Ah, gracias, JP. Igual en este caso hicimos el ejercicio que normalmente hacemos tratando de hacer el diseño arquitectónico únicamente con el título, y pues identificamos nuestra población basal, bueno, nuestra población, que en este caso son pacientes con cáncer de ovario tipo 1 y tipo 2. La maniobra, pues eran los niveles de CA125, y el desenlace es el que con el título, pues a lo mejor nosotros nos llegamos a confundir, ¿no? Entonces no pudimos así definir a ciencia cierta cuál iba a ser el desenlace únicamente con el título, si bien nos dice que el pronóstico, pero lo están castigando, Doc, ya ve por malo. Estos son los problemas del home office. Sí. Y bueno, ya una vez haciendo, eso fue en cuanto nada más al título, pero ya una vez leído un poco más el artículo, pues identificamos que efectivamente era el estado basal, o nuestros pacientes eran pacientes con cáncer epitelial de ovario tipo 1 y tipo 2. El desenlace que nosotros definimos fue, bueno, que identificamos en el artículo fue la sobrevida y la recaída, y la maniobra iba a ser en los niveles de CA125, en donde iban a valorar en diferentes momentos y en diferentes puntos de corte de las concentraciones del CA125. Estos diferentes momentos fue al inicio es decir, al momento del tratamiento, del diagnóstico, antes de que se hiciera la cirugía, antes de que se hiciera la quimioterapia, y considerando el diagnóstico y antes del inicio de la quimioterapia,
identificaron el punto más bajo de la concentración de este biomarcador. Y también consideraron las concentraciones de este biomarcador cuando los pacientes presentaron una recaída confirmada, ¿vale? Y paralelamente consideraron los casos en los que se hicieron una cirugía de revisión cuando las notas quirúrgicas estaban completamente detalladas. Hicieron un grupo adicional y vieron qué fue lo que pasó, ¿vale? Y Buenísimo. hasta aquí llevamos la primera diapositiva de las 3. Esperemos lograr el objetivo. Muy bien. ¿Esto qué es, Este es un gráfico de hazard radio. ¿Qué es el hazard radio, Sandrita? Cuéntanos. Pues es una manera de decirle a alguien el riesgo que va a tener de presentar algún evento. Ok, yo lo traduje como híbrido de riesgo. Ah, bueno, el riesgo, sí. Pero entonces cuando, o sea, no es un riesgo, o sea, no estás hablando de un riesgo dicotómico, sino estamos hablando de un híbrido de riesgo. ¿Cuál es la parte híbrida en esta? O sea, ¿cuál es la diferencia contra un riesgo El relativo? tiempo. Ah, ya. Pues sí, según yo es el tiempo, porque aquí sí estamos, como habíamos quedado en otras clases, que justo esta es una medida de cesación para este tipo de estudios de los riesgos proporcionales de Cox, hablar en tiempo y persona, y por eso involucrando el tiempo es que tenemos un híbrido de riesgo. Ok, entonces podríamos hacer un poquito, podríamos intentar jugar a descubrir a cómo podríamos leer esto. Shelja, ¿tú crees que podríamos intentar jugar a entenderle esto? Para Sí. empezar, el híbrido de riesgo se compone de qué dos partes. O sea, híbrido quiere decir una parte y otra. Una me queda muy clara, que sería vivo o muerto, ¿no? O en este caso sería overall survival, o sea, supervivencia total, o libre de progresión, o supervivencia en los tipo 1, o cualquiera de estos, ¿cierto? Pero ¿y la Sí. otra? ¿Cuál es la otra parte? Sobre todo en la El interpretación. tiempo, el tiempo en el que se está llevando a cabo cada evento. A ver, entonces aquí, por ejemplo, ustedes que leyeron el CA 125, este artículo, ¿cuál sería el otro valor? Intentemos interpretar el overall survival. Ujú. ¿Cuál sería el otro valor? Pues los niveles de CA 125. No, no, no. La recaída, ¿no? ¿Cómo? La recaída, pues mira, ahorita vamos a centrarnos solamente en una, que sería esta de aquí, la sobrevida global. Podemos centrarnos en recaída, podemos centrarnos en no sé qué, pero una parte de en una parte de la ecuación del híbrido de riesgo es esta variable que es dicotómica. ¿Vivió o no vivió? ¿Vivo o muerto? Pero hay otra parte, ¿cuál es? Tengo un invitado que no sé si que le costaba mucho trabajo conectarse y no se conectaba los martes, que es Ángel Ruiz-Chow. ¿Ahora sí te vas a conectar, Ángel, amigo? ¿O sigues teniendo problemas? Bueno, Yo entiendo que es, o sea, aquí dice línea basal, preoperación, posoperación, y son los tiempos en los que miden el CA 125. ok. Son los tiempos donde parten, donde parte el riesgo, donde puede tener distintos riesgos. Aquí está, ya lo tengo aquí, entonces déjenme presentarlos rápidamente. Ángel, Hola. Ángel es psiquiatra, es soldado además, es miembro de la Milicia Nacional, ¿no? Tiene mucho dinero porque ahora todo el dinero se lo dan a la milicia. Y te presento, él se dedica a matar malos, ¿no? Muchas gracias. Algo hay de eso, pero ya Ok. no. Ya me retiré hace 4 años. Y entonces aquí tenemos a Juan Pablo Arriaga. Juan Pablo, él es internista. Shelja, ella es patóloga clínica. No, Omar soy geriatra, González, doc. Geriatra. geriatra. Bueno, internista. Primero te dice que Bueno. soy internista. Omar, tú eres oncólogo, ¿no? Soy Cardiólogo. farmacéutico. Cardio, dice. Soy Sandra es farmacéutico. otorrinolaringóloga y Carla Murillo creo que es la única internista del Ella grupo, es. ¿no? Ella sí es internista.
Y yo soy pediatra. Entonces, bueno, pues bienvenido al grupo. Gracias. A veces se conecta el buen, ¿cómo se llama? A veces se conecta Ariel Ariel, ¿no? Y bueno, entonces, ya sabes cuál es la dinámica de la clase. Sí. Yo les voy preguntando uno por uno. Si no saben, tú nada más te quedas callado y haces como que no sabes. Y lo más importante es que esta clase es para ustedes. Entonces, yo los impulso, pero ustedes, cada vez que tengan una duda, todas las dudas son bien recibidas, toditas las dudas son bien recibidas, porque hay muchas cosas que ni yo entiendo. Entonces, aquí aprendemos todos juntos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí, Ángel? De acuerdo, gracias. Bueno, entonces, perfecto. Cumpliste con la regla de no estar en tu coche, ni estar, ¿no? Como el doctor Talavera dormido. Entonces, aquí tenemos que este híbrido de riesgo son dos partes. Uno es este desenlace que pudiera ser la supervivencia y el otro desenlace que pudiera ser cuánto tiempo. El otro desenlace sería sí, pero ¿a cuánto tiempo? Entonces, esos son dos desenlaces. Voy a poner aquí sí, pero ¿a cuánto tiempo? Entonces, lo primero que necesitamos es saber qué es este tiempo. ¿Por qué? Porque este gráfico no lo puedo interpretar si no está el tiempo. Si no tengo el tiempo, me faltaría la otra parte de la interpretación. Y creo que tenemos en la siguiente diapositiva ese tiempo. Vamos a buscar cuánto tiempo es. Si podemos ver la siguiente diapo, muy bien. Ahora sí. Ahora necesito que una internista pura, no sé si tengamos alguna internista pura, que se llame, no sé, ¿qué tal que se llame igual que mi ídolo, que es Carl Pearson? ¿No? ¿Qué les parecía? ¿Ustedes creen que hay alguien así en el grupo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál de todas las gráficas crees tú que podríamos interpretar? La proporción de libre de progresión, la proporción de vivos, ¿no? Que sería la sobrevida global, la progresión libre de progresión o vivos. ¿Cuál quieres interpretar? Pues la primera. A ver, La primera, libre de progresión, sí. la A. Ajá, libre de progresión. Entonces, línea azul sea 125 menor de 10, verde arriba de 10, y pues aquí se pone la mediana en meses. Ok, bueno, aquí, pero ¿qué sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso para interpretar cuánto tiempo vivieron? Cuando estoy hablando de una curva de supervivencia, ¿cuál sería el primer paso? Mm, Shalcasita, ¿Cuántos presentaron el desenlace, no? ¿cuántos presentaron el desenlace? No, eso sería para No, una regresión logística, para primero, un OR, un riesgo relativo. primero saber cuál es la mediana, ¿no? Bueno, o sea, Sí, cuánto el 50% presentó el desenlace. entonces lanzo una línea de aquí del 50%, aquí, ¿ya vieron? Ujú. ¿Ven la flechita? Y Sí. después lanzo otra flechita para abajo y veo cuánto tiempo fue el desenlace. Omar, ¿cuánto fue de desenlace? En este caso, para los verdes, fue de, No, en general, digamos que una ok, cifra que cae en medio de los dos. pues diría que en un 70 y, ahí es que no alcanza a ver, 24, es 24. 24. ¿Sí? ¿Sí, Sandrita? ¿Crees tú que Sí, funciona eso? ¿Sí? entre los dos quizás se va como a 2 años y medio, 3 años. La Pues sobrevida. pongámosle 2 años para que sea más fácil, A ver, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ujú. 24 meses. ¿Sí, Ángel? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ok, Ángel, esta es tu oportunidad de brillar. Esta es tu oportunidad de oro. Ahora sí, vamos a la diapositiva anterior y ahora sí ya tengo los tiempos. Y entonces dice aquí que el hazard radio, tomado en cuenta en el estado basal, en el overall survival, es de, ¿cuánto te gusta? Todos son ahí. Pues en promedio de como 1.5. Ok, vamos a analizar lo que sea de 1.5 y el intervalo de confianza sería Entre cuánto? uno, casi no, como 1.8 y 1.2. 1.2 el menor y 1.8 el mayor.
Y habíamos quedado que el tiempo es muy importante y estos son 24 meses. 24 meses, sí. Como estamos en clases de alfabetización médica, lo que necesitamos es saber cómo le diría yo al paciente, cómo traduzco este resultado al paciente. Ajá, ahí lo que le diríamos es que si tiene una elevación del CA 125, a los 24 meses tiene, o sea, la posibilidad de que a los 24 meses se incremente es como de más o menos un 1.5%. ¿Se incremente, doctor? Perdón, doctor, no le entendí nada. ¿Cómo que se incremente? Doctor, no. Doctor Ángel Luis Chou, usted dígame, no entendí nada. Sí, o sea, si Sí. usted, ajá, Sí, otro, espérate, no, tampoco es toda la clase para ti, te estamos dando la bienvenida y ya quiere él toda la clase solito. Qué mala onda. Juan Pablo, tu turno. Yo diría que, de acuerdo, si el CA-125 está elevado, tiene un 50% más de probabilidad de morir a los 24 meses. ¿Tiene cuánto? 50% más de probabilidad de morir a los 24 meses. ¿O sea, es de mal pronóstico? Sí. Sí, Sí. ¿Quién diría lo mismo? ¿Así? 50%. Hola, señor. Salud elevado. Usted tiene 50% más de riesgo de morir a los 24 meses. Vaya preparando sus cosas, ¿no? no, o sea, bueno, A ver, no, bueno, pues o sea, que más otra vez, bien Sherja. Vamos a hacer el ejemplo. con Soy yo la los, señora. Yo tengo cáncer de ovario epitelial. ¿Sí? ok, Buenos días, doctora. buenos días. Mire, si con los niveles de CA 125 que usted tiene, se ha visto en la literatura que el 50% de los pacientes, Dicen a los pues sí, 24 meses. fallece a los 24 meses. ¡Ah! ¡Ah! No manches, es rudísima, Shelja, no manches, no. Qué cosa tan ruda. Arielcito, Por eso soy patóloga, las células no se quejan. sí, ya vi, ya vi. Hasta mis células hicieron así. O sea, no. Bueno, la de Ángel también, pero Ángel, como es soldado, pues él dice, no, pues qué importa, ¿no? O sea, lo pasamos por las armas, el 50% tiene muerte, adiós, que le vaya bien. Y si se pone triste, le voy a mandar con el psiquiatra. Ariel. No Intenta sé. hacerlo como si estuvieras en la consulta. Intenta alfabetizarte en este sentido. Ok. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Rodolfo? Desafortunadamente tienes cáncer de ovario. Ay, mejor dígame, Rodolfa. Rodolfa, ok. Rodolfa, el tener el CA-125 es un marcador de cáncer y el tenerlo elevado aumenta el riesgo a los que son 24 24 meses. meses. Ujú. Aumenta el riesgo, no, ya me hice bolas, yo también, espérame. No, cuá, 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 cuá. Sandrita, A los, ya. Ahorita les doy otra oportunidad. No se preocupen, va a haber varias oportunidades. Entonces, va, Sandrita. Buenos días, doctora. Uy, Sandra, que se le congeló la imagen. ¿Quién falta? ¿Falta una vuelta tú, Carlita? Falta Omar y Carlita. Sí. Buenos días, doctora Carla. Hola, buenos días, Doctora, ay, Rodolfa. qué jovencita está. ¿Usted me va a atender? Si está así de Sí, joven. así es. Qué barbaridad. Es muy joven. ¿Y sí sabe? Sí. Bueno, señora Rodolfa, desafortunadamente su diagnóstico es cáncer de ovario y se identificó que tiene niveles elevados de CA-125, por lo cual incrementa un 50% la mortalidad de fallecer a los 24 meses. Brutalmente. Elevó 50% la probabilidad de morir a los... ¿Es cierto esto, Omar?
esto que está diciendo eleva 50% la probabilidad. Vamos a ver la otra, Híjole, vamos es a que ver yo el también, gráfico. Vamos a ver el A ver. gráfico. Otra vez trazamos dos líneas. Ah, no, Este pero de es libre aquí, de progresión, ¿no? Lo que calculamos. sí, perdóname. Vamos a hacer esta que sería aquí, que sería el 50%. Y vamos a lanzar la otra línea para acá. como 70, ¿no? Como Entonces, 72. no pasa nada, ¿no? Aquí le borramos estos 24 meses. Y vamos a decir que tiene 72 si tiene CA 125 más de 10. 72 meses. Y resulta que en ese mismo escenario, si no tengo CA 125, mi supervivencia es de 94. 94. 72 versus 94. Esa es la parte difícil, porque cuando hablamos de tiempo persona, del híbrido de riesgo, estamos hablando de tiempo. Casi todos los que dijeron tienen un 50% más de riesgo, ¿no? Y entonces, 50% más de riesgo quiere decir, es muchísimo, o sea, se oyó muy duro, ¿no, Ariel? Entonces, pero ¿cuál es la verdad? Es 72 meses contra versus 94. 94. ¿Cuál es la diferencia en meses? 1.8 años. Unos son 6 años, el No, otro pero son 7.8. son 84, no 94, ni siquiera, ¿no? Porque es 72, Ah, ya, 84, es menos. 96. Ya, vi mal. A ver, esperen. Entonces, un año de diferencia. Un Es un año. año. Entonces, versus 84. Pero es un año de diferencia, pero híjole, vean toda la historia que pasa antes y toda la historia que pasa después. Y vean que hay inmortales, es decir, que de este cáncer de ovario, el 20% no se muere nunca. Son inmortales. Por lo menos no hasta esa etapa. O sea, hay una tasa de curación muy alta, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue el otro? Es versus 84. Entonces, esta es la parte difícil de las curas de supervivencia. Cuando empiezo a utilizar la comparación y las comparaciones son tan diminutas entre uno y otro, se hace muy difícil poder platicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo es total de diferencia en tener CA 125? Un año, ¿no? 12 meses. 12 Un meses. año. 12 meses. Ahora, ¿qué dirían? Vamos a pensar que solamente vamos a interpretar el tener presente CA 125 más de 10 unidades por mililitro. Intentemos otra vez. Quitémosle ahora el hazard radio. Ya quitémosle el 1.5. Utilicemos en el lenguaje solamente los meses. E intentemos ver si eso nos puede ayudar a entender mejor el fenómeno. ¿Sí? ¿Quién Podríamos empieza? decirle que el promedio, aunque no es la mediana, pero bueno, el promedio de la gente que tiene el CA 125 elevado, la mitad están vivos a 5 años y los que no lo tienen elevado, la mitad están vivos a 6 años. Y hay pero sin embargo, hay un porcentaje entre 20 y 30% que están vivos bueno, no veo exacto cuánto es, pero son más de 120 meses como a los 15 años. Pero también sería importante decirle el resto aunque no sea estadísticamente significativo, decirles que hay mucha gente que se cura. Hay un 25 o 30% de los pacientes que se curan. Híjole, sigue, creo que fuiste muy técnico todavía muy técnico. Omar, vamos, regresemos a Rodolfa. Rodolfa tiene cáncer de ovario, le acabas de hacer el diagnóstico de cáncer de ovario, está en el baseline, que sería en el tiempo cero, Ok. y le tomaste CA 125. Ok, pues yo le diría así, considerando ya un valor me gustaría ponerle un valor arbitrario menor a 10. Sí le diría que, hola, señora Rodolfo, haciéndole el estudio para determinar qué es lo que le está pasando, encontramos que uno de los marcadores, que es el CA 125, lo tiene en valores de 5 unidades por mililitro. ¿A qué se refiere esto? A que hemos visto en la literatura que los pacientes que tienen esos niveles de concentraciones al momento del diagnóstico tienen una vida o alcanzan a vivir el 50% de ellos
94 meses. Y que pues todavía puede aumentarse la esperanza de vida en esos pacientes dependiendo del tratamiento y toda la evolución que vaya determinando, ya que el tener el marcador en este momento no es determinante para definirle el pronóstico de su enfermedad. Uy, sonó bonito. O sea, sí, sí pagaba la consulta de 2,000 pesos con Omar, ¿no, Ángel? Pues depende de... En el ABC nadie cobra menos de 2,000 baros, ¿no? O sea, no manches, ahí. Si cobras menos de 2,000, te acusan de dumping. Intentemos ahora predecir a partir del tipo histológico. Entonces, resulta que mandas, o sea, quitas el tumor, lo mandas con Shelha y Shelha te manda, y te dice, ¿sabes qué? Que es un tipo 1. Y entonces, pero tú no sabes nada de nada, tú nomás eres oncólogo. Oh, ¿y eso qué es? ¿No? Shelha, ¿cómo le dirías a un oncólogo estos hallazgos? Bueno, tienen mejor pronóstico los pacientes que tienen un cáncer tipo 1 que el tipo 2 con elevación del CA-125, por arriba de Claro, 10 porque unidades como sobre no saben mililitro. nada, les diría, sí, tienes mejor, sí, 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 está mejor, sí, sí, sí. Bueno, o sea, Bueno, dependiendo también imagínate si es que, de mucinoso o células claras. no, aquí nada eh, más dice tipo 1, tipo 2. Bueno, Aquí, o sea, una forma de interpretarlo es mejor, ¿no? Se mueren menos. se mueren menos los de tipo 1 que los de tipo 2. Ok. ¿Qué les parece a ustedes, señores? Ahora todos ustedes son oncólogos. Sandrita, tú eres oncóloga y la patóloga te dijo, se mueren menos. ¿Tú qué sientes con esa oncóloga, con esa patóloga? Carlita se está riendo. No, bueno, está Así. bien, pero diría, ¿cuánto es menos? ¿Menos de Ah, sí. cuánto? Menos, de veras. Bueno, ¿cuánto es lo Carlita, más que se puede vivir? Diría yo, ¿no? O sea, ok. Y ahora pensemos que regresemos otra vez a la realidad, no a la oncóloga, sino ahora regresemos a esta supervivencia global a partir del tipo histológico. Regresemos e intentemos analizarlo nuevamente, igualito como lo hicimos hace rato, ¿no? ¿Qué dirían ahora? Intenten juntar esta con esta. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere hacer el juego? Intenten juntar la tabla 1, el resultado de la tabla 1 con la tabla 2. ¿Me explico? ah, O sea, Pero porque no sé si tengo esta sea, señora Rodolfa, ¿no? ajá. Tengo esta señora Rodolfa que tiene CA-125, pero también tengo el tipo histológico. Ahora, Ángel, ¿cómo abordarías a la señora Rodolfa? ¿Qué le dirías? Yo diría, oiga, el señor Rodolfo tiene cáncer de ovario y desafortunadamente encontramos su CA-125 por arriba de 10 unidades por mililitro. Si consideramos solamente este factor, la posibilidad de sobrevida del 50%, el 50% de sobrevida es a 64 meses, pero si consideramos el tipo histológico que nos reportó la patóloga, que nos reportó que tiene un CA tipo 1, entonces esto nos eleva la sobrevida a 128 meses. 125, perdón. ¿Por qué 125 meses? Porque así es la mediana, ¿no? ¿Dónde está la mediana? Es que no llegan a la mitad, al Es que no 50%. llegan a la mitad. Exacto. Ujú. yo no mencionaría acá el CA-125, es mucho menos relevante. Yo le diría que la mitad se curan en ese tipo. No, señora, pues con el tipo de tumor que tiene, sabemos que la mitad de los pacientes se curan. No
no creo que sea relevante mencionar, porque además pues, los datos son diferentes de uno con otro, entonces no sé si la mortalidad cambie porque los niveles se eleven más en el tipo 2 o siendo tanta la diferencia en uno, pues no tiene sentido el otro. Claro, estamos viendo modelos bivariados. Entonces, lo que estamos viendo aquí son modelos bivariados y sabemos que son bivariados porque tiene datos censurados, ¿no? Entonces, tiene estos datos censurados, sabemos que son bivariados, entonces es muy difícil hacer el match, hacer la conexión de uno con otro. Porque puede ser que en alguno de los grupos se maneje distinto. Entonces, para esto tenemos que hacer unos riesgos proporcionales de Cox en donde ponemos a los dos a jugar juntos y ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver ahora unos riesgos proporcionales de Cox? ¿Sí? Seguimos con el artículo. Sí, seguimos con el artículo. Ay, esta era la parte de los desenlaces que querían ver, o sea, la remisión clínica completa, la sobrevida general y el periodo libre de la sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Que serían las tres cosas que yo le podría decir a la paciente. Una, si me voy a curar completamente. Dos, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Sí? Tres, ¿cuánto tiempo voy a vivir sin la enfermedad? Entonces, son tres palabras que nosotros podríamos platicar al respecto, ¿no? Son tres cuestiones que nosotros podríamos estar discutiendo con el paciente. No sé cómo vean esto ustedes. ¿Cuál es su punto de vista a la hora de tener estos tres desenlaces? Sobre todo en el lenguaje con la paciente, con Rodolfa. Pues creo que, por ejemplo, en este caso, el que se le especifique que la sobrevida libre de progresión, porque finalmente, como cualquier cáncer, pues hay probabilidad de que haya una recurrencia, ¿no? Entonces, el dejarles claro a los pacientes que puede haber o hay una probabilidad de que regrese, también les podría ayudar a modificar o a estar un poco más atentos a su tratamiento, ¿no? A sus seguimientos. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo es que cuando uno tiene cáncer quiere saber todas estas cuestiones. Entonces, quiere saber si me voy a curar completamente, cuánto tiempo voy a vivir y con qué calidad, ¿no? Porque no nada más es el tiempo, sino con qué calidad. Entonces, el tener tantos desenlaces, a mí me parece muy bueno, sobre todo para la comunicación con los pacientes, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Hasta aquí vamos bien. Y pues esta nada más era la diapositiva de hacer la línea del tiempo en qué momentos midieron el CA-125, considerando que el CA-125, el valor de referencia general, cualquier paciente es menor a 35. Ujú. Y para entender, esto me recordó mucho a los tiempos persona, ¿no? Y al tiempo calendario, y finalmente era como que las definiciones operacionales de los tiempos en los que hicieron las mediciones, y decíamos que línea de base fue el momento del diagnóstico. Antes de la cirugía, 2 semanas antes. Finalmente, no todos los pacientes era el mismo tiempo que pasaban del momento del diagnóstico al momento de la cirugía. Entonces, Ok, quisieron estandarizar eso. esto también es muy importante porque quiere decir en qué momento le tomo el CA-125, ¿no? ¿Se lo tomo al inicio? ¿Se lo tomo antes de la cirugía? ¿En qué momento? ¿No? ¿Se lo tomo para ver la recaída? Entonces, esto está muy interesante. Hasta aquí vamos muy bien. Seguimos adelante. Ahora, ¿qué tipo de gráfico es este? Ya sé que me estoy saliendo de la clase de supervivencia, pero ¿qué tipo de gráfico es este y qué representa? Shelkasita. No sé cómo se llama específicamente, Doc. Ok. Esta se va ¿De al cajas y esquema. bigotes? No, cajas y bigotes es si fuera, pues podría ser, ¿eh? Porque me parece que está buscando aquí medianas. No estoy muy seguro que pudiera ser si estas son medianas, porque la media tendría que caer en medio y tener dos desviaciones estándar. Entonces, pudiera Son ser, medianas. o sea, yo creo que aquí está buscando medianas, porque no está exactamente a la mitad y está buscando la percentila 5 y 95. ¿No? Entonces, podría entrar a cajas y bigotes. Entonces, esta es la mediana, ¿no? Porque no está a la mitad, ¿ya vieron?
no está a la mitad de los datos, pero sí donde se concentran más. El chiste es saber qué demonios sería esto. Ujú. Si esto es la percentila 95, que yo creo que es la percentila 95, y esta es la percentila 5, pero no estoy seguro. No, ahorita vemos el artículo como tal, a ver si lo dice. Ok, pero ¿qué representa? ¿Qué te estaría representando a ti como patólogo? Aquí Mm, tienen los valores al lado del CA125. Pues estamos graficando los valores del CA125 y lo estamos comparando con los distintos tipos histológicos. ¿Qué les dice a ustedes? que dependiendo del tipo histológico, es los niveles de CA125 que puede tener el paciente. Que dependiendo del tipo histológico, voy a tener CA125 en distintos momentos. Y Ujú. entonces necesito hacer modelos multivariados porque por separado no lo puedo hacer, ¿no? Ángel, Ariel, que también es un ángel. Sí, Ariel es un ángel también, ¿no? Sí, el ángel Ariel, o es un arcángel, o qué es. Ah, no sé. No que yo sepa. No, yo tampoco tengo ni idea. Estoy diciendo No, estupidez. nada más Quiere decir, está el arcángel Gabriel, pero Ariel no. Es Gabriel, ¿no? Sí. es León, Ariel es León. Ariel es León, ok, ok. Ariel nos decía que yo no puedo combinar los dos gráficos. ¿Te puedes regresar uno antes? Sí. ¿En este? Ajá, en este. Yo no puedo, son cosas distintas. El que tenga CA125 que el que tenga el tipo. Él dijo, no sé si estoy poniendo en palabras más, pero yo ni siquiera utilizaría el CA125, o sea, yo no mandaría CA125. ¿Por qué? Porque el tipo histológico tiene como que me da más datos, ¿no? No sé si eso fue lo que dijiste, o qué piensas tú, Sandrita. Definitivo, en esta comparativa de gráficos vemos que realmente el tipo histológico nos da más información que un CA125, termina no siendo así, tan clínicamente relevante, por así decirlo. Sí. Ahora, Sandra, Carla o Ángel, ahora vean el siguiente gráfico, el gráfico de dispersión que veíamos adelante. ¿Qué Ujú. resulta? Resulta que cada uno de los tipos de tumor van a expresar de manera distinta el CA125. Algo que dijo Ariel, que es diferente en uno y otro. Exacto. Entonces, para esta circunstancia, podríamos decir que esto está confundido, que el factor pronóstico que vimos en el análisis variado podría estar confundido por esta circunstancia. Por lo tanto, requerimos modelos multivariados. ¿Y cuál sería el modelo multivariado de este análisis? Ángel Ruiz Chow, soldado. O sea, que combináramos la variable tipo histológico con elevación de CA125. Ok, ¿y qué análisis propones? Carla. Pues riesgos proporcionales de Cox. Lo que necesitamos para resolver la pregunta es utilizar el modelo de riesgos proporcionales ¿de quién? De Cox. Y Royal Cox. ¿De quién? David Cox. Sir David David Cox, para ya le había ti. cambiado el nombre. David para ti porque es Sir David Cox, ¿no? Entonces, sí, a mí también me gusta que sea nada más de David Cox porque me cae, no creo en la realeza, ni en el SNI, ni en ninguna cosa de esas. Ok, entonces haremos riesgos proporcionales de Cox. ¿Este tiene el modelo? ¿Este artículo tiene? ¿Sí? Ahí está. Buenísimo. Ya tengo los riesgos proporcionales de Cox y entonces hicieron dos análisis. Este análisis de aquí, que es para libre de progresión, y este que es la sobrevida global. Entonces, intentemos entender qué es esto que pasó. ¿Qué significa esto? ¿Quién dice yo? ¿Quién se avienta primero? Ya están presentando. Carlita, fíjate muy bien, ahora la representación, ya no están con Rodolfa, ¿no? Ahora van a cambiar y están ya en su examen profesional de doctorado, Carla, no de maestría, sino de doctorado.
y tienen que explicar esta tabla. Obvio que nadie en su sano juicio lo hubiera puesto así, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, ya tienen que explicar la tabla. ¿Quién dice yo? Vamos a hacer una ronda. ¿Quién quiere ir primero? Como si estuvieran presentando para su doctorado. Y vamos a concentrarnos solamente en el overall survival. Y como me caen re bien, yo voy a escoger quién. Shelja. No, No, Ángel. paso. Paso, Ángel. Bueno, en esta tabla 2 vemos que el No, hazard radio Ángel, escucha. Estás en tu doctorado. Ajá. Tienes que dar todo el escenario. Tienes que platicar desde Bueno. como lo harías en el doctorado, como presentarías una diapositiva en el doctorado. En el doctorado no dices, ya lo vieron ahí, cómo sale. Ok, Bueno, hay quien sí lo presenta así, pero bueno, tú no. Y sí, bueno, hicimos, después de que vimos que el CA 125 se elevaba y nos daba un riesgo para mortalidad, y que se diferenciaba entre entre los grupos histológicos en un análisis de, bueno, en la gráfica anterior donde vimos Te pasó, tuviste un López Obrador 2 cruces. Y después de López Obrador 2 cruces, tuviste tomamos en cuenta los datos histológicos. Aquí hay datos histológicos. Really? Carla No. Murillo, estás presentando ahora, estás presentando en la náhuatl, todos tienen su toga y su birrete y están sentados derechitos. Muy bien. Y ¿sabes qué? Ángel salió llorando porque salió, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de ese programa que salía el de la trompeta? Ajá. O sea, entonces, Ángel salió llorando porque tartamudeó. Entonces, a ti no te van a permitir tartamudear ni nada, sino tienes que ser como este Rottweiler que se presenta con garbo. Venga, Carlita. Híjole, bueno, a ver. Pero además está el chacal ahí listo para... A ver. En un estudio en el cual se evaluó los niveles de CA125 en pacientes con cáncer de ovario, se identificó que los niveles pues más bajos eran los que presentaban un hazard ratio con significancia para tanto sobrevida sobrevida y también para que era periodo libre de progresión. Really? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué estás viendo? O sea, el nadir es el único de... ¿No? Bueno, es lo que yo vi. Sí, es lo que ella vio. Ariel. ¿Tengo que explicar las tablas previas o nada más esto? Nada más esta. Ok. Bueno, basado en los hallazgos encontrados, el híbrido de riesgo de los niveles de CA125. Espérate, Ariel, Para es que la te van a mandar a volar porque solamente el híbrido de riesgo solamente está en mi mente maquiavélica. O sea, solo que Bueno, vieran el los hazard videos, ratio, para que no haya problema. El hazard ratio de la sobrevida global con los niveles de CA125 no tienen ninguna correlación con la sobrevida, ya que correlación es otro modelo. Correlaciones con variables cuantitativas con variables cualis. Sandra. En este estudio de corte de pacientes con cáncer de ovario, midiendo el CA125 en diferentes niveles, el estado basal, antes de la cirugía, después de la cirugía, teniendo en cuenta el nivel más bajo y el nivel de CA125 en la recaída, tenemos un híbrido de riesgo en la sobrevida general, principalmente en estado basal, antes de la cirugía y después de la cirugía, sin
te voy a decir una relación importante. Sin Yo embargo, con los viste, niveles más Ariel no bajos quiso decir está correlación, ¿viste? Aprendió estocásticamente, algo. el tener un nivel más bajo está estocásticamente relevante para la sobrevida en general. Esto es únicamente tomando en cuenta los niveles de Ahí la mitad del CA125. público ya está. La mitad del público Bueno, está. lo intenté. Juan Pablo Arreo. A ver, vamos a ver. Tomando en cuenta el marcador tumoral de CA125 en cáncer de ovario, hemos visto que, o en este estudio se demostró que el nadir, no sé si aquí se meta los 72 meses de sobrevida. Puede ser. Ok, Sí. en la parte del nadir, el nadir de CA125 por abajo de 10 te explica el 3% de la sobrevida a 72 meses. 3%. Omarcito. Ujú. Pues igual, como es nuestro estudio y que es para el doctorado, diría que en nuestro estudio observamos que, como habíamos estado analizando el marcador CA125 en diferentes momentos, que era el diagnóstico antes y después de la cirugía, y el momento de la recaída y el punto más bajo dentro de todos estos tiempos, observamos que el que mayor predice una sobrevida en estos pacientes, en estos pacientes es el del nadir, ya que estadísticamente fue el más significativo y explicaba un 3.8%, a diferencia de los otros momentos en los cuales pues no se observaba ninguna capacidad predictora. Voy yo. ¿Qué? ¿Faltó alguien? Ah, estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo, pero vieron hasta con garbo y todo, ¿no? Carlita, ¿tú ya pasaste o no? Bueno, Ya, yo ya. lo voy yo, me toca a mí, a ver si no me toca. En el estudio realizado, encontramos que había diferencias significativas en los modelos bivariados. Al utilizar el modelo multivariado, en donde tomábamos en cuenta los distintos momentos de la toma del CA125, encontramos que si bien había diferencias estadísticamente significativas, no hubieron diferencias clínicas en ninguno de los momentos, lo cual demuestra que no hay utilidad para el uso de CA125 en el cáncer de ovario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me fue? ¿A quién? Sherha, ¿quieres probar ya que Wow. todos pasamos? No, Ah, porque entonces usted lo dijo muy bien. ¿Para qué paso yo? no, es que sabes qué? Que de repente es como entrarle, cómo lograr tener el escenario, el lenguaje, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué nos falta de este híbrido de riesgo? ¿Qué le hubieran puesto ustedes a la gráfica? Si hubieran Intervalos de publicado ustedes confianza. este artículo. El intervalo. Claro. Doctor, ya me surgió una duda. O sea, ¿esa P qué significa ahí? Porque lo ponen como significativo, pero al final el hazard rate es de Es 1. que sí es significativo, pero porque es 1.038, pero clínicamente es irrelevante. Así Pero, Pero es. de y todos es los demás, o sea, es todos la prueba tienen de log-lag menos de test, ¿no? 0.01. No es prueba de log rank test. Este es de Cox regression. Ah, ok. Entonces, este es de la regresión de Cox. Entonces, Ajá. cuando estoy haciendo una regresión de Cox, termino haciendo un Mantel y Hansel, una chi cuadrada de Mantel y Hansel, para poder encontrar el valor de P de este grupo, ¿sí? Que se supondría, pero además de todo, este sigue siendo un univariado. O sea, metieron basal contra supervivencia, no fue multivariado, ¿ya vieron? ¿Sí, Ángel? No nosotros pensábamos que deberían de haber metido las dos, Ajá, pero no, metieron univariado. pero lo metieron univariado. Pero aquí no podemos saber nada, o sea, ¿cómo que uno y significativo? Ha de haber sido 1 punto y no sé qué, entonces Sí. aquí estaba rarísimo. Y aquí lo que nos faltaría sería, uno, o el error estandarizado, o el intervalo de confianza de 95. ¿Qué hubieran puesto ustedes? El intervalo. Intervalo también. Sí. Pero si todo el mundo se sabe la tabla del 2, o sea, ¿no creen que
pues con la tabla de 2 pudieran resolverlo. Bueno, el intervalo de confianza de 95, ¿no? Porque aquí estaría sumamente interesante ver cómo estaba en 1.00, se me cansa el dedo, a 4, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que esto no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero, el dato interesante es cómo le dicen que el más significativo es el del nadir. Y todo porque tiene este escenario de 1.038. ¿Qué es este 1.038? 3%. Carlita, ¿qué es eso? 3%. Es nada. Y nada. ¿Me Es explica? nada de nada, ¿no? Y ahora vamos a ver las conclusiones, ¿les parece bien? ¿Sí? Ah, hay más, Este es el claro, aquí hay multivariado. más. Sí, ahora sí, este ya es un modelo multivariado. Ahora sí, ¿no? Entonces, Angelito, esto ya es un modelo multivariado donde metieron todo a la licuadora, ¿no? Metieron todo con todo. Ángel, qué maravilla, tienes servicio para que estudies y todo, Ángel. Gracias, muchas gracias por apoyar a las jóvenes promesas, ¿no? Ayudarle a que haga su tarea, qué padre, ¿no? Ese apoyo sí se ve. Ariel, y nosotros que no tenemos nadie que nos traiga café, ¿cómo te sientes? Triste, pero ni modo. ¿Qué le hacemos, no? Bendito tú que sí tienes servicio al cuarto, room service, ¿no? Entonces vamos ahora a analizar este de aquí. Intentemos darle el golpe. ¿Qué es este modelo? Ahora sí es un multivariado, ¿cierto? Cierto. ¿No? ¿Y qué variables metieron al multivariado? Parece ser que todas, ¿no? Sí, el estadio, el tipo, la edad, el nadir de CA125, y si hay cirugía residual, ¿no? Y ascitis, sí o no, y Buenísimo. ¿Qué les parece si analizamos, solamente por empezar a analizar, si analizamos solamente el overall survival, o sea, la sobrevida global, ¿no? Y entonces, en esta sobrevida global, entonces, Juan Pablo, intenta explicarnos qué significa un híbrido de riesgo para la sobrevida global, tomando en cuenta el FIGO. Tomando en cuenta el estadio FIGO para sobrevida global, encontramos que el estadio 3 y 4 son los que estadísticamente son de mayor o peor pronóstico para la sobrevida, que son el estadio 3 4 y veces más, y el estadio 4 son 5 veces más la probabilidad de fallecer. Ok, ok. Y entonces aquí tenemos esta referencia en donde cuando estoy haciendo el modelo, pongo como primero. ¿Se acuerdan que teníamos que escoger cuál era primero? Referencia. En esta ocasión, este va a ser el primero. Si es que está codificado como 1, 2, 3 y 4, entonces yo escogería como referencia. Entonces, referencia sería el primero. Y lo que estamos haciendo aquí es comparar contra este contra y contra este. ¿Queda claro? Ujú. ¿Sí? Entonces, es 5 veces peor tener estadio 4 Uno. que 1. No puedo ver lo que está intermedio, que sería el 2 y el 3. Eso no lo puedo ver. Eso no lo puedo checar. Pero lo que sí puedo ver es 1 contra 4, 1 contra 3. Ok, ¿qué dirías en este aspecto? Pero aquí hay otros aspectos más que tienen que ver con que es un modelo multivariado de Cox. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo analizarías esto? Regresando en este modelo, Carla Murillo. Para empezar, la sobrevida, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Ok, habíamos quedado que la sobrevida era de 72. ¿cuánto? 72, ¿no? Vamos a ponerle de 2 años, ¿no? Era de 3 años. Ah, ¿De sí, 2 años. De 24 era. 24 De 24 meses. meses, o sea, 2 24 años. 2 años. Entonces diría que, por ejemplo, el tener un estadio de FIGO 4 incrementa, pues ahora sí, 4 veces
el riesgo de mortalidad a 2 años. Ujú. No me gusta, incrementa Bueno, bueno, a ver, pasa. No, no sé, pues está bien, no está mal. Shelja, Pues el estadio 4 en el cáncer de ovario incrementa, bueno, o se presenta, no, pues sí, incrementa 5 veces más eso no que... es tiempo a persona. Cuando nosotros hablamos de tiempo a persona, siempre tenemos que decir qué es lo que pasa con el tiempo. De otra manera sería el modelo de regresión logística. ¿Sí? Ángel, tu turno. El tener un estadio 4 de FIGO nos confiere un riesgo de 5 veces más de fallecer a los 2 años. Ujú, puede ser. Sí. O sea, 5 hay que veces decir más. el comparativo contra el estadio más bajo. Hay que Eso decir, hay que decir ajustado Ajustado por todas los las tipos, demás ¿no? variables. Casi Ok. siempre se dice, como aquí tengo, cuando quiero interpretar estos valores de P, de este lado, este valor de P, lo que me quiere decir es que este valor se asocia de forma independiente de todas las demás variables. Y entonces casi siempre se dice, un estadio FIGO 4 incrementa 5 veces el riesgo a morir a 2 años de forma independiente al tipo, a la edad, a la edad del paciente, al nadir, a la presencia de ascitis e incluso al CA125. De forma independiente. La palabra clave aquí es de forma independiente. ¿Se entiende? Sí. Cuando Ujú. estoy hablando de modelos multivariados, es de forma independiente. Ahora vamos a pensar, vamos a intentar ahora analizar, Omarcito, si fueras tan amable, analizar este de aquí. Ahí, ¿Cuál? ahí se me fue chueco, dijo Vale. viejita. El tipo El tipo 2. 2 Tipo 2, este mero. y la sobrevida a 2 años. Ajá. Ok. Pues yo le diría que a los pacientes con CA de ovario, con un tipo histológico, tipo histológico 2, tienen el 20% más de fallecer a los 2 años de manera independiente o sin considerar el FIGO, la edad o del NADIR o ¿Qué alguna otra opinas, Juan variable. Pablo? Yo ¿Qué creo opinas de que este cardiólogo? lo diría como, no logramos relacionar de forma independiente el tipo No se histológico 2. asocia, no se Ajá, así. asocia de No forma se asocia, independiente ajá, el el tipo tipo, histológico. el tipo histológico. ¿Sí? El tipo histológico no se asocia a la supervivencia. Porque la P no es significativa. No significativa. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, Ángel, digo, perdón, Ariel, perdóname, Ángel, tú ya pasaste. Ariel, el CA125 tomado en el nadir de la enfermedad, ¿es un factor pronóstico? La realidad es que el único factor pronóstico es el estadio, entonces las tablas originales probablemente no estaban, porque, bueno, estadísticamente sí es significativo, pero clínicamente es Únicamente un irrelevante. Entonces el único 2%. factor que se asocia sería la citis o el estadio clínico, que a lo mejor, no estoy seguro si en el estadio de FIGO incluso ascitis sea un factor que se considere, porque en muchos cánceres cuando hay ascitis es un factor, se fica más alto, entonces no sé si haya Pero colinealidad, sí pero es, bueno, no sé en cáncer de ovario. pero sí Sheljacita, es significativo. Es que sí es significativo el CA125 y la edad, ¿no? sí, sí es significativo. O sea, Sí, digo, no pero es como que estén aportando 2%, ¿no? mucho, pero, o sea, un Ah, no uno aporta por mucho, ciento y el no 2%, aporta pero nada, punto sí. 0,1. O sea, el aporte es diminuto. Entonces, aquí es donde utilizamos un poquito esta circunstancia clínica, ¿no? Este ojo clínico,
Decir, Sí. es una reducción en tiempo, pero la reducción del tiempo es pequeñita, de 0.1, ¿no? Entonces, este es el asunto. Entonces, las palabras que yo quisiera que tuvieran ustedes para la interpretación de un modelo multivariado de Cox es que tengan que hablar. Uno es, se asocia de forma independiente, la palabra que es una asociación de forma independiente, con, independiente a qué, a todas las demás variables, y que además de todo, tengan a cuánto tiempo, ¿no? Entonces, la sobrevida global a 2 años se asocia, se incrementa o disminuye de forma significativa en los pacientes que tienen estadio FIGO grado 4, de forma independiente a todas las demás. Y hubieron algunas que se relacionan, como por ejemplo la edad, que lo dijo muy bien Ariel, ¿no? Que como por ejemplo la edad o como por ejemplo el NADIR del SEA 125, donde si bien hay una asociación que es estadísticamente significativa, ¿no? Como vimos en los demás modelos, no hay una asociación que sea clínicamente significativa, por lo cual yo no lo tomaría en cuenta, ¿no? Entonces ahí sí puedes uno tener estas conclusiones. ¿Sí? Sí. Sale. Muy bien. Juan Pablo, ¿tienes otra diapo? Así esta era de, Ajá. Siguen siendo estas de Kaplan y era un Meier. complemento, ajá, era un complemento de sin tomar en cuenta, la última que has proyectado, ¿no? Sin tomar en cuenta el corte que hicieron de sea 125 más y menos 10, como para ejemplificar, creo que es la siguiente, como para ejemplificar Espera, nada que más te sigue quiero siendo decir más. una cosa, Sandrita. Ajá. Este es un ejemplo de lo que pasó en COVID. Lo que pasó en COVID es que muchos análisis fueron de este tipo. Utilizaron Kaplan y Meier para ver tiempo a supervivencia. ¿Y qué pasa con tiempo a supervivencia? Que casi todo sale significativo, aunque clínicamente no pase nada, ¿no? Clínicamente no pasa nada, pero sale estadísticamente significativo. Entonces, qué triste está porque a alguien que no tenga la formación que tienen ustedes, si ven estas gráficas con las P significativas, quizás podría decir que sea 125 si funciona. ¿Me explico? O sea, Sí. porque si asusta, si dices, mira, no se tocan, mira cómo la P es bien significativa, es P de menos de 0.01, ¿no? No sé si ustedes en otro momento de su vida, de su formación, le hubieran dado por bueno esto. Ángel, no sé cómo veas tú que, bueno, pues sí, parece que sí, ¿no? Sí, parece que sí. Incluso Pero si ya no nada más hubiéramos visto las consideramos. otras tablas, si no Y veíamos la considerar otra tabla variable. final, Sí, pero aquí lo que les quiero decir es que cuando vemos los tiempos, o sea, cuando vemos la diferencia de tiempos aquí, de aquí a acá, esto es diminuto, chiquititito, Ujú. ¿no? Entonces, ¿es significativo? Sí es significativo, pero la diferencia entre esos dos grupos es de meses, es de no sé cuántos meses. Hay que ver el intervalo de confianza 95. Stata, cuando te da estos gráficos, además de darte este es de SPSS, pero Stata te da los intervalos de confianza en colores para que puedas ver cómo sí va a haber diferencias, pero están chiquititas. ¿Podemos ver el siguiente gráfico? Sigue siendo, Igual. sigue siendo bivariado. Ajá. Aquí ya ves que es un poquito más, ¿no? ¿No? Ahí hay muchas más diferencias, ahí se abre mucho más, aquí está más bonito, pues. Es que la anterior no tomaron en cuenta nada de corte, es el CA 125 y tipo histológico, donde se ve que el tipo histológico es el que pesa, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. Perfecto. Otros más variados. Este está mejor, ¿no? Este tiene intervalos de confianza de 95. Este está más mono. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esos intervalos de confianza que decíamos del libre de progresión, ¿no? Entonces, el overall survival, vean ustedes, 3.2 a 15, pues sí, pero cuando veo sea 125, ¿quién no lo meten, verdad? Ya ni lo No. meten. A ver, vamos a ver uno que podamos interpretar, ¿sí?
Este es logístico. Ya no es Cox, este es un logístico. Análisis univariado logístico. Variado Ajá. logístico. Yep. Y una regresión logística con CA125, ¿no? Entonces, te dan el exponencial de beta y la significancia, pero no nos muestran otros datos, ¿no? Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Llegó el momento de resumir, señoras y señores, ¿no? Llegó el momento de ver qué fue lo que pasó en los tres modelos. O sea, esta es la clase de resumen. Entonces, en esta clase de resumen empezamos con la historia de David Cox, con los supuestos, después vimos cómo se hacían SPSS y ahorita leímos un artículo. Entonces, vamos a resumir todo desde el inicio. ¿Sale? ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son los supuestos de las curvas de normalidad? Uno a la vez. Los datos censurados no tienen nada que ver con el desenlace. Ok, sí. Entonces, los censurados no tienen que ver con el desenlace. Claro, si se perdieron, yo tengo que saber que no fueron muertes asociadas a cáncer, en este caso, ¿no? Fue porque se fueron del país y se accidentaron o algo pasó, pero no regresaron. No tienen que ver con el desenlace. Muy bien. ¿Qué otro supuesto? Idealmente ver. debemos alcanzar la Arriba, mediana de sobrevida. Ok, ese no lo digan en público porque ese solo vive en mi cabeza. Que tiene que ver linealidad. La mediana Ah. de supervivencia, no sean gachos, debe ser mínimo del 50%. El que se quedó dormido hoy dice que tiene que ser mínimo del 80% para que haya un 20% de pérdidas que no afecten a los modelos, ¿no? Entonces, depende a quién le preguntas, ¿no? Entonces, si le preguntas a SPSS te calcula hasta la mediana. Entonces, ahí hay que, esta lo voy a poner aparte porque es algo que les enseñamos nosotros de lo que podrían dejarlo para su pensamiento. Pero un supuesto real, ¿cuál podría ser? ¿Cuál sería el otro? Todos tienen que estar vivos al inicio. Ok. Voy a quitar que alguien había dicho. Entonces, es importante que todos iguales al inicio. Ya sea todos vivos, o todos recién operados, o todos con diarrea y esperar que se le quite. Muy bien. ¿Y la otra? Que haya una linealidad. Linealidad. ¿Cuáles son los dos tipos de linealidad que se buscan aquí? Directa o inversamente proporcionales. Directamente proporcional, ¿sí? O indirectamente proporcional, ya que son modelos ya que estos dos modelos se asocian a la regresión lineal. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos todo eso. Sería como nuestra clase 1. Ok, nuestra clase 2 es cómo lo hacía. Entonces, a la hora de hacerlo es, ¿cuál es la variable de desenlace, Ángel? Tiempo persona. Tiempo persona. No es solamente el tiempo, la mediana de supervivencia, sino es cuánto tiempo tardan los sujetos en llegar hasta allá. Y cuando hacíamos la base en el SPSS, teníamos uno que era el tiempo y otro que era presente ausente. Entonces, la variable dependiente es tiempo persona. ¿Sí? Buenísimo. Después, ¿cuáles y qué variables independientes puedo meter? ¿Qué variables independientes puedo usar? Por ejemplo, aquí utilizamos CA125. ¿Qué Y variables puede ser independientes? numérico, o bueno, puede ser ordinal o Claro. categóricas, pues, Sí. numérico. Incluso aquí vimos las ordinales, que era en la etapa de Figo, ¿se acuerdan? Era Figo 1, 2, 3, esa era una variable ordinal, claro. Ordinales. Omarcito, ¿qué otras puedo meter? Pues de escala, ¿no? Por ejemplo, la del CA125 que la pasamos a grupos, ¿no? Ok, que esa la puedo comer. Si están en grupos, también la puedo, pero puedo meter también el CA125 en cuantitativa.
Cuantitativa. sin importarme si es de distribución normal o de libre distribución, lo puedo meter como cuantitativo, ¿sí? ¿Y qué otra variable puedo meter, Sherjacita? También puede ser dicotómica, ¿no? Claro, y dicotómica. Entonces, esta puede ser para todos. ¿Cuál es la diferencia entre un Cox y un modelo de riesgos proporcionales de Cox y un modelo de Kaplan y Meyer visto en una gráfica? Ariel. Los datos censurados. Ya. Cox no tiene censurados. Bravísimo, está muy sencillo. Entonces, si yo veo en esta curva que tiene datos censurados, eso es un Kaplan y Meyer. Si no tiene datos censurados, es un Cox. Está facilísimo de ver, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían rápidamente las partes de la curva de normalidad? Juan Pablo. Nada más dime una. La media, el tiempo. Media. 50%. Ok, esa a mí me encanta porque me alcanza a decir qué tanto fue el seguimiento, qué tan pertinente es utilizar este modelo o no. Muy bien. La mediana, muy bien. ¿Qué otro tienes? Sandrita. Intervalos de ¿Qué otra parte tiempo. de la curva te gustaría decirnos? Intervalos de tiempo. ¿Eso cómo lo veo? Los intervalos de tiempo. ¿Abajo? Abajo. Sí, o sea, Ajá. que sean horas, días, meses, años. Tiempo. La temporalidad. La temporalidad. Entonces, abajo de la gráfica de la curva de supervivencia siempre va el tiempo. Bravo. Omar, ¿qué va en la Y? El Del 0 al 100. evento. El porcentaje desenlace. del evento. Y el desenlace va de 0 a 100. Y tenemos que estar seguros que todo empiece o desde el 100 o desde el 0. Pero no puede ser que haya algunos que empiecen antes, ¿no? Que empiecen aquí en el 90. Si empiezan aquí en el 90, ya la comparación ya no es adecuada, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿qué otra parte te gustaría decirnos de la... Pues el intervalo de confianza también, ¿no? El intervalo de confianza se puede ver aquí, claro. Sí, se puede ver aquí. ¿Qué análisis harían para esta curva verde con la roja? Breslow, Breslow. ¿Por qué Breslow? porque Porque se cruzan, se tocan las curvas. Bravo. Muy bien. ¿Qué análisis harían en caso de que no se tocaran las curvas? Digamos que este es un matrimonio y mira, no se tocan. Logran. Log-rank test. Bravo. Muy bien. Muy bien. Los intervalos de confianza yo creo que serían interpretación para cuando estoy haciendo los modelos como tal de Cox. Y entonces los Cox hablamos de cosas que son de la independencia de los factores o de la asociación y atenuación de los factores. Muy bien. Listo. Y ya es hora de irnos. Y entonces ya nada más nos queda decir, Omarcito González, ¿qué aprendiste hoy? Yo a integrar todos los... Déjalo, pienso, paso. Sí, paso. Sale, Juan Pablo, ¿tú qué aprendiste hoy? Dos cosas, que cuando hacemos los riesgos proporcionales de Cox, la H cuadrada que tomamos la de Mantel y Hansel para el valor de P, ¿Ok? y las palabras clave para la interpretación de los artículos, esto de se asocia a la forma independiente, a qué y cuánto tiempo. Ok, entonces aquí tenemos las palabras clave cuando estoy presentando el asunto es se asocia de forma independiente. ¿Cuánto? Que sería el OR. ¿Y en cuánto tiempo? Bien, sí. Sí, sí. Sandrita, ¿tú aprendiste algo hoy? Eso que acaba de decir Juan Pablo era lo más importante, pero ahorita en el repaso, también justo algo que se me quedó grabado es el cómo diferenciar las curvas de Kaplan y Meyer y de riesgos proporcionales, porque las de Kaplan y Meyer tienen los datos censurados. Bravo, tú aprendiste eso muy bien. Angelito, ¿te enseñamos algo? ¿Te sirvió de algo la clase de hoy?
Súper, porque para estar pendiente de los riesgos y la diferencia entre lo que está reportado como significativo y si es clínicamente significativo. Ok, lo clínicamente significativo, que aquí es muy importante porque luego las curvas de supervivencia pueden ser mentirosas, ¿no? Y entonces tenemos que fijarnos muy bien en si este tiempo que me está dando es verdaderamente real. Regresemos a los estudios de Remdesivir en COVID, que salían significativos, pero que reducían solamente unas horas de estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros quisiéramos evitar, ¿sale? Sí, muy bien. Omar, ¿ya sabes qué aprendiste hoy? Sí, ahora sí ya. Es que tengo algo de distracción por acá, pero ya lo pensé. El cómo interpretar los resultados de las regresiones de Cox, cómo Buenísimo, leerlas y también. que debemos incluir el tiempo y la significancia estadística y la clínica relevante. Muy bien. Entonces, 2 para la interpretación, para la habilidad de hacerlo, ¿no? Shelga, ¿tú aprendiste algo hoy? Sí, justo la habilidad que tienes para decir las tablas del multivariado y que el CA125 no sirve para Bueno, el no en este seguimiento. artículo, espérate, no en este artículo y no a esos niveles. Bueno, pero está bien hecho el artículo. Uy, re bien. Sí, No, Ariel. bueno, es que ustedes quieren perfección, doctor. Dice Mira, Shell, váyanse con nosotros el tipo mira, histológico. nosotros ya estamos viejos. A nosotros, mira, ya se nos acabó el tóner. Mira, ya el tóner está fallando, ya estamos viejitos. Ustedes que están jóvenes, queremos que ustedes sean lo mejor de lo que nosotros no fuimos, ¿no? Entonces, por eso les exigimos tanto. ¿Sí? Arielcito. A revisar todas las tablas antes de sacar conclusiones. Buenísimo, sí. ¿Cómo tengo que echarle un pandeo, ¿no? A las tablas, ir viendo hacia dónde va, antes de poder ver las conclusiones, ¿no? O sea, si yo leo un artículo y leo las conclusiones, ahí ya bailé las calmadas. Tengo que hacerlo muy detenidamente. No está tan fácil leer artículos, ¿no? Leer un artículo no es sencillo. Sí, muy bien, Ariel. Carlita, tú das las palabras finales. Justo iba a decir eso de Ariel, de no irnos con... No, de verdad. De no irnos con lo primero que se nos presenta y con lo que nos dicen, ¿no? O sea, ir analizando todas las figuras y las tablas. Ok, perfectamente bien. Bueno, pues con esto, amigos, ya llegamos, ya vimos regresión lineal, regresión logística, análisis de modelos multivariados de Cox. Lamentablemente, la siguiente clase vamos a tener examen de las 3 cosas. Ah, qué triste, ¿no? Qué triste es esto, ¿no? Obviamente que se van a tener que saber las fórmulas de la regresión lineal, los supuestos de la regresión logística, los supuestos de la regresión de los riesgos proporcionales de Cox. Y entonces, bueno, la clase, el examen, ya saben cómo se los pongo. Yo les pongo aquí les voy a poner unas preguntas. Van a tener ustedes las 2 horas de costumbre, ¿no? Y como es el Día de Muertos, espero que estén muy asustados, porque, ¿no? Por toda la muerte que va a llegar. Y vemos cómo nos va, ¿no? Ya estamos a punto de terminar ¿no? Nuestro curso. Bye. Doctor.